Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Es un gusto estar un día más con vosotros, con ustedes. Hoy es día 29 del 10 del 2025 y ahora mismo son las 17:59, es decir, van a ser las 6 de la tarde. Como siempre, lo primero anunciarles el vídeo que Dios mediante haremos el viernes. Retomaremos Deuteronomio, segunda ley, discurso 5 del doctor Steve Feñós y veremos el capítulo 25, la guerra justa. Veremos que se considera en la Biblia una guerra justa, que Dios es responsable de la defensa nacional, que la edad venidera de paz, será un milenio donde no habrá guerras. Veremos los dos pactos, lo que dicen los dos pactos con respecto a eso. Las leyes de la guerra espiritual también están en Deuteronomio. La guerra interior. Primero la guerra en el espíritu o la guerra interior y después la guerra exterior, ¿no? Siempre primero tiene que venir la guerra interior. Y capítulo 26, elegibilidad para la batalla. Vamos a ver que los noveles, que los novatos, que los neófitos no son aptos para participar en la guerra espiritual. Muchos de estos se lo toman en broma, pero eso trae repercusiones porque aquellos contra los que se pelea, que son los espíritus malignos, se revuelven y responden. No usan balas de fogueo. Esta guerra tiene sus cositas, ¿verdad? Y si uno no está fuerte, pues puede verse en desagradables sorpresas. Bueno, elegibilidad para la batalla, dedicando una nueva casa. Primero, si alguien estaba a punto de casarse, tenía que dedicar su casa, tenía que casarse, disfrutar de su mujer un año para que ella tampoco, porque no va a ser que muriese en la guerra y no pudiera disfrutar ni su casa ni su esposa. Plantando un nuevo viñedo, si tenía un nuevo viñedo también tenía que estar ahí y ser él el primero en que lo cosechara y lo disfrutara. ¿Qué pasaba en caso de que hubiera recién casados? También a los temerosos se les permitía regresar a casa, no es como ahora, como hace Zelensky, ¿no? Que los cogen por la calle y entre varios los fuerzan a meterse en la furgoneta y los llevan al frente luego para que los hagan picadillo los rusos, ¿no? Bueno, y eso no solo Zelensky, otros ejércitos donde ya saben que desertar, eso no está permitido. El nombramiento de los líderes militares, cómo se hacía eso, incluso cómo se elegía al presidente o cómo se debería de elegir. En fin, yo creo que son dos capítulos muy interesantes y que también tienen su aplicación en la época actual, así que no se los pierdan. Bueno, dicho esto, pues nos vamos a ir a lo que tenemos para hoy, que es un capítulo nuevo de Reflexiones acampados en Gilgal 3, uno de mis libros, y como les anunciaba también hace tiempo, vamos a ver hoy un artículo escrito sobre los gobiernos, malos gestores o malas personas. En esta época y sobre todo en la pandemia, pues mucha gente hablaba de que esta gente pues eran malos gestiones, que gestionaron mal la pandemia, los que creían que era una pandemia,
que, que se gestionaba mal la economía, que se gestionaban mal yo que sé cuántas cosas, la sanidad, la educación, etcétera, etcétera. Pero yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué se les considera malos gestores? Esos son unos excelentes gestores, pero de gestores del mal. Son progresistas, pero progresando hacia el abismo. Ese es un progresar, se supone que es ir hacia adelante. Sí, pero es hacia adelante, hacia un abismo es el que nos llevan ellos. Entonces, ¿son malos gestores o son malas personas? Ese era el dilema. Lo mismo que ahora dice que hay cosas que no se pueden decir porque son políticamente incorrectas. A mí me parece que lo son. Lo que es políticamente correcto precisamente es lo que está basado en los principios bíblicos y no lo que ellos llaman políticamente correcto. Yo creo que debería ser al revés, pero ya saben, como decía Orwell, esa es la neolengua, y como decía Isaías también, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Bueno, basta de preámbulos y vamos con el artículo. Ahí tiene un dibujito donde Satanás le da la mano, supongo que será un político del tipo seguramente Pedro Sánchez, Macron o alguno de estos que le sirven todos a él, ¿no? 17 de septiembre del 2020 fue escrito. Quien escribe, es decir, un servidor, está ya cansado de oír las absolutamente desenfocadas críticas sobre la gestión del gobierno actual socialcomunista que estamos padeciendo los españoles o de los gobiernos que le precedieron desde el 78, especialmente desde Zapatero, que ahora parece que está en serios problemas porque lo tienen enfilado en Estados Unidos. Última noticia dice que Maduro, una de las últimas noticias que le dio 1.000 millones y que, bueno, aparte a otros, a todo este nuevo comunismo estilo Venezuela, también parece que lo ha estado subvencionando en Maduro. Bueno, especialmente desde Zapatero, padre de la degeneración galopante, uno de los principales que iniciaron esta degeneración galopante después de los accidentes de los trenes del 11 de marzo en España, que fue un atentado completamente, pues del tipo del 11S en Estados Unidos, ¿no? Donde desaparecieron las pruebas y todo eso, y luego jamás han aparecido los culpables ni se les han castigado. Parece que la mano de Marruecos y la mano de Francia debió estar por ahí. No soy un experto en todos esos temas. Lean el libro si quieren al respecto de César Vidal, no, del compañero de Lorenzo Ramírez. Bueno, padre de la degeneración galopante. Esto es extrapolable a las naciones que padecen gobiernos de la sociedad comunista, masónica, plaga globalista. Dichas críticas están enfocadas sistemáticamente en los síntomas y no en las causas u objetivos que persiguen tales plaguicidas. Padecen el síndrome de la visión de pollo. El síndrome de la visión de pollo es que si usted agarra un pollo y lo agarra por el cuello de tal forma que hace que su pico en tierra haga una raya, va haciendo una raya, pues el pollo al ir mirando, enfocando los ojos ahí a esa raya, pues queda hipnotizado, ¿no? Pues así, ¿no? Ese es el síndrome de la visión de pollo. Me explico, si usted agarra un pollo y arrastra su pico por tierra, irremisiblemente la pobre ave fijará ambos ojos sobre la raya que su pico va trazando y quedará hipnotizada. Tenemos muchos medios alternativos, entre ellos incluso los mejores y más independientes que aún conservan algo de integridad, que han sido hipnotizados, a pesar de eso han sido hipnotizados, hechizados, mordiendo el anzuelo de las críticas sobre la gestión, que critican la gestión como si la gestión de ellos fuera mala. No, la gestión de ellas es muy buena, pero para lo malo. Esa es la carnaza que los enemigos de Dios y del bien les lanzan para distraerles de lo que están tejiendo entre bastidores, aunque hoy ya ni siquiera lo ocultan, hoy ya ni siquiera se preocupan por disfrazarlo. ¿De verdad se creen que esta gentuza no sabe lo que está haciendo y que solo estamos ante ignorantes, algo que muchos son que improvisan? Muchos son ignorantes e improvisan. No, ellos no improvisan, siguen las órdenes de la élite que los maneja y los controla y hacen lo que ellos les mandan, aunque sea en contra de su propio país y de sus propios compatriotas, porque solo buscan enriquecerse y venden el país al mejor postor.
Pero esta gestión debe ser analizada en función de quién es esa gente, tanto a la izquierda como a la derecha, pues son el mismo perro con distinto collar sirviendo al mismo amo. Ayer comentaba con mi mujer que estamos en la época en que la cizaña se manifiesta en todo su esplendor, así como el trigo también se va a manifestar en todo su esplendor cuando se manifiesten los vencedores en este último gran avivamiento. Pero, pues por eso, ahora ya ellos ni se ocultan y ya claramente todo el mundo se está empezando a percatar, incluso los que estaban dormidos, pero van despertando, de que da lo mismo, por ejemplo, aquí en España, votar al Partido Popular, que supuestamente es de centro derecha, que al Partido Socialista, que está aliado con los comunistas. Es prácticamente lo mismo. De hecho, en Europa casi el 90% de las veces votan exactamente lo mismo. Y aquí ahora que gobierne Pedro Sánchez o que gobierne Feijóo, pues nos da exactamente igual, porque van a hacer exactamente lo mismo. De hecho, no han cambiado nada. Cuando salió Mariano Rajoy anteriormente, que tuvo una mayoría absoluta, absolutísima, todas las promesas de campaña que iba a modificar la ley del aborto, que iba a bajar los impuestos, pero hizo todo lo contrario, no tocó la ley del aborto, subió los impuestos, pero vamos, como no los hubiese subido a la izquierda, y así cosas de este tipo. O sea que la gente ahora ya se está dando cuenta de que es exactamente lo mismo, que ese juego de izquierda-derecha con los que nos han tenido engañados, con los laboristas y los conservadores en Inglaterra, aquí el PP y el PSOE en Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, es lo mismo, porque encima de ellos están los que los gobiernan y ellos hacen exactamente las mismas políticas que les dicen los que los gobiernan. Fingen como que se enfrentan y como son enemigos, hay en el Congreso o en el Senado, pero luego se saludan, comen juntos, se van de fiesta juntos, son muy amiguitos. Así que ya esto todo está saliendo a la luz como estaba profetizado. El Señor está levantando las faldas de misterio Babilonia para que todos sepamos cuál es este sistema corrupto que gobierna el mundo y que lo ha estado gobernando desde estos 6.000 últimos años. Decíamos, el mismo perro con distinto collar sirviendo al mismo amo, a saber, las castas privilegiadas y los pesebrales electorales que lo sustentan en el poder y de su macroplan globalista para España y el mundo. Por ejemplo, Pedro Sánchez acaba de legalizar nada menos que a 500.000 inmigrantes ilegales. Imagínense, esos son muchísimos votos que pueden cambiar y aunque, por ejemplo, ahora lo echaran del gobierno por la corrupción o tuviera que convocar elecciones, es muy probable que las vuelva a ganar debido a todas esas cosas, porque como eso los ha pagado él y les da paguitas y los sustentan y los han nacionalizado todo eso, pues ¿a quién van a votar? Pues al que les ha regalado todo eso. Mirando desde esa más alta perspectiva, en modo alguno su gestión podría decirse que sea mala, sino todo lo contrario, pues más bien debería calificarse con sobresaliente cum laude. Veamos, ¿quién es el padre de los plaguicidas globalistas? El padre de la mentira, ¿verdad? El que vino a robar, matar y destruir, y por eso ellos se dedican a lo mismo, a robar, matar y destruir. ¿No es el diablo? ¿Quién es el diablo? ¿No es Satanás el padre de la mentira? ¿No vino Satanás a robar, matar y destruir? ¿No es corromper y llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno su deleite más predilecto? Isaías 5:20, como hacen ahora, por ejemplo, a los españoles, no les ayudan, al contrario, provocan riadas y provocan catástrofes, o aunque no las provoquen como en Canarias, y a ellos no les dan ayudas, pero a estos extranjeros ilegales les dan pisos, les dan pagas, les dan teléfono móvil, les dan de todo. Y luego, por ejemplo, como el otro día había una que estaba ganando 4.000 euros, una inmigrante ilegal, 4.000 euros, y estaba de ocupa en una casa de una viejecita que ganaba 400 y pico euros de pensión y encima se burlaba de ella, ¿no? No es corromper y llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno su deleite más predilecto, Isaías 5:20. No es destruir todo vestigio de una sociedad occidental cristiana y próspera para imponer su globalismo satánico, su objetivo supremo y último fin, mediante la erradicación de las religiones monoteístas en pro del luciferanismo puro. Ese es el plan Pike de Albert Pike y de Giuseppe Mazzini. O también si quieren de los protocolos de Sion, que muchos dicen que son falsos, pero sin embargo uno los lee y ve qué es lo que ha estado ocurriendo, pues sobre todo en estos últimos 50 años.
¿Cuál es el plan de ellos? ¿No es la construcción de un mundo orwelliano bajo la atenta mirada del gran hermano en base al control mental y el microchipeado de la población? Esos son sus objetivos. No quiere decir que lo vayan a conseguir. ¿No estamos ya en el capítulo de esa famosa granja donde los cerdos eran los jefes? ¿No es la persecución de su utopía eugenésica de exterminación de unos 7.000 millones de personas para dejar solo unos 500 que les permitan poder estar a sus anchas? Eso estaba escrito entre sus objetivos en Atlanta, en Georgia, en las famosas piedras de Atlanta, de Georgia. En base a sus columnas maestras del feminismo, la homosexualización, la ideología de género, el aborto, la eutanasia, inoculaciones, esterilización, etcétera. Podríamos seguir preguntando sin parar durante muchas líneas más, pero mejor analicemos solo unos pocos interrogantes para ver si esos hijos de su mendaz padre van o no por buen camino y si son buenos gestores o no. Como hijos del mentiroso y padre de la mentira, Juan 8:44, casi superan a su papá, hasta tal punto que su mendacidad hace una tarea imposible encontrar algo de verdad en lo que dicen. Lastimosamente, en su manejo de los medios de control mental han sido tan diestros que su tenaz adoctrinamiento ha obnubilado las mentes hasta el punto de no poder prestar atención a lo que hacen y creer sin rechistar todo cuanto dicen. Alguna vez uno nos explica cómo la gente, haciendo lo que nos están haciendo, la gente todavía sigue votándoles y sigue apoyándoles y sigue... Bueno, en parte porque algunos se benefician de eso, ¿no? Los que viven a pesebraos a sueldo de ellos, y también en parte porque llevan hechizando a la gente a través de los medios de comunicación, de la música, del cine, de la radio, de la televisión sobre todo, y la gente no se da cuenta, pero está hechizada, está embrujada y por lo tanto no... están hipnotizados, no pueden reaccionar aunque se les diga, están bloqueados, son maestros burladores. Dominan el arte de la proyección de sus culpas en los demás, como nadie. Hacen ellos, provocan un mal y luego echan las culpas a las víctimas. Son viles, petulantes, psicópatas, descarados, desvergonzados, degenerados y muchos hados más. Son los campeones de las falsas banderas, de la manipulación y el adoctrinamiento en los medios de comunicación, los ases de la infiltración de los aparatos e instituciones del Estado, iglesias, partidos políticos, sindicatos, asociaciones. Si hurtar, matar y destruir son las destrezas destacadas de su papá, Juan 10:10, ellos tienen máster en cualquiera de ellas. Han robado y roban a expuertas hasta el punto de endeudar a la nación hasta la tercera y cuarta generación. Para conseguir sus fines no dudan en matar. Ahí están el 11M, el terrorismo de Estado, la extorsión fiscal, la inmigración desenfrenada y, cómo no, la pandemia y todo cuanto sea necesario para la destrucción económica, física, moral y de los valores occidentales. Solo hay que mirar a sus políticas de muerte, a la aniquilación de todo principio moral y cristiano, a la ruina económica causada. ¿Es todo esto casualidad? ¿Es una mala gestión? En absoluto. Es exactamente lo que han pretendido y conseguido. Gracias a Dios, solo hasta cierto punto, eso sí, muy avanzado. Destruir la riqueza del país para saldarlo en manos de la mafia globalista de Soros y compañía. Y después Europa. Ese era y es exactamente su objetivo. Y España ha sido elegida como país cobaya. Saben que la táctica del socialismo es empobrecer y endeudar a la gente para que no levanten la cabeza y tengan que depender del Estado a base de pagas, subsidios, ¿sabes? Porque si la gente prospera, saben que no les va a votar a ellos. Ellos no esperen que vayan a traer prosperidad, especialmente los socialistas. Cuando conviene a los de la élite, a veces cambian y ponen a los que a los que supuestamente son de derecha para levantar un poquito para que la cosa no decaiga tanto, pero luego vuelven a traer a los otros y se roban todo lo que los otros han levantado. ¿Están consiguiendo adueñarse de todas las instituciones y pervertirlas? Solo miremos al Tribunal Constitucional, que no ha emitido sentencia sobre el aborto en más de 10 años, o que se tragó el camello de la ley de violencia de género, claramente anticonstitucional debido a la presión política
o que declara inconstitucionales los estados de alarma. Eso sí, con un año de retraso sin que el pobrecito Estado tenga que indemnizar a los damnificados. Es decir, declaran todo eso ilegal y sin embargo no ha ocurrido absolutamente, nadie ha dimitido, nadie ha ido a la cárcel, a nadie se le ha indemnizado porque le han arruinado el negocio por el cierre. El Tribunal Constitucional, con la ley esa de ideología de género, que dijeron que la tuvieron que aprobar discriminando descaradamente al varón y humillándolo, porque según reconoció el vicepresidente del Partido Socialista, el que fue vicepresidente de España cuando estuvo el anterior presidente socialista Felipe González, Alfonso Guerra dijo que eso era le habían declarado que era claramente anticonstitucional. Le dijeron que eso no iba a salir, pero al final lo aprobaron. Y cuando habló con él, el vicepresidente Alfonso Guerra, con eso del Tribunal Constitucional, le dijo que no, que es que la presión había sido tan fuerte que no habían podido hacer otra cosa. Imagínense cómo serán juzgados por el señor. Y lo mismo pasó con la ley del aborto, que al final, después de 10 años lo retrasaron, pero al final lo declararon también como constitucional. Tremendo. O miremos, y eso que estaba en la Constitución prohibido, ¿no? O miremos al Tribunal Supremo y sus sentencias para 4 días. Cuando se trata de la banca, solo hasta que la banca les hace cambiarlas. A veces la condena y dice, no, eso ha sido ilegal, hay que indemnizar a los ahorradores y a los consumidores. Pero luego hace presión la banca y les hace cambiarla. Entonces cambian la sentencia, los del Tribunal Supremo. A sus sentencias sobre el golpe de Estado catalán, etc. Espantémonos contemplando a los terroristas en maridaje con el gobierno o a los golpistas paseando a los pocos meses mientras las víctimas son vilipendiadas. Bueno, esto está básicamente centrado en mi país, España, pero si ustedes miran a Colombia o miran a Venezuela o miran a Lula en Brasil, y verán que están haciendo todo exactamente lo mismo. Y aquí en Europa, en toda Europa igual. Asombrémonos hasta cuando hay elecciones y las ganan los que ellos no quieren que ganen, las anulan. O sea, es una democracia donde pueden votar los partidos que ellos permiten solamente y los que están a favor pues de la Unión Europea y de la OTAN y de la guerra de Ucrania y a favor del sionismo, etcétera, etcétera. Si no, esos no pueden participar. Así que en España, si llega a ganar Vox o de alguna manera se podía aliar con los de Salv, con los de Se acabó la fiesta, seguramente que no les van a dejar gobernar. Van a anular las elecciones, van a manipularlas, hacen fraude. Bueno, asombrémonos ante la Fiscalía y la Abogacía del Estado, ambas totalmente vendidas al poder político. Pues ¿de qué depende la Fiscalía? Dijo Pedro Sánchez en televisión, ¿no? Pues del gobierno. Pues eso. Y ahora quieren aprobar en el Consejo de Ministros una ley para que la Fiscalía ya no dependa de los jueces de instrucción, sino del gobierno, para que no puedan abrirse causas de corrupción, que tienen un montón. Y aún así no pasa nada. ¿Qué decir de su rechazo de las más de 50 demandas contra el gobierno por la pandemia? O por su negativa a que se investigue la corrupción de Podemos, incluso ante las abrumadoras pruebas de ella. Voltemos el rostro hacia las leyes a favor de los ocupas y los privilegios de las minorías especiales, entre comillas. Observemos el contubernio de las autonomías y el desmembramiento de la nación. Asqueémonos hasta la náusea ante las extorsiones de la agencia tributaria. Porque eso ya es un robo descarado, pistola en mano, como quien dice, al consumidor de a pie. En España uno tiene que trabajar hasta bien adentrado, hasta casi la mitad del mes de agosto para el gobierno. Luego, a partir de ahí ya lo que uno gana es para él y su familia. ¿No es la prevaricación la norma y la justicia la excepción? ¿No está en la cárcel la gente honrada y débil mientras terroristas, pervertidos y ladrones se pasean por los pasillos del Congreso y el Senado, gobiernan el país y viven de los contribuyentes con sueldos astronómicos, guardaespaldas que los cuidan y choferes que los pasean? En fin, sería muy aburrido recurrir a tantos tópicos de perversión, corrupción y degeneración de todos conocidos. ¿No es esto progresismo en su quinta esencia? Pues claro, pero progresismo hacia el más profundo de los abismos, del que procede su papá,
tanto así que solo unos pasitos más y nos habrán arrastrado a todos al fondo. Sí, progresar en la dirección equivocada hacia la autodestrucción. Otra cosa que me sabe muy mal es cuando los medios alternativos se jactan de no ser políticamente correctos. ¿Acaso el mal, la vileza, la corrupción, la degeneración, la anarquía es lo políticamente correcto? Han sido tan diestros en la perversión del lenguaje que han conseguido que a lo bueno se le llame malo y a lo malo bueno. Yo creo que lo correcto desde todo punto de vista, no solo político, es todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, toda virtud y todo lo que sea digno de alabanza. Filipenses 4:8, ¿no? No debemos comulgar con esas ruedas de molino. Los políticamente incorrectos son ellos, no los que tratamos de alinearnos con Dios y el bien. No encuentro mejor descripción de la situación actual que el capítulo 1 de Isaías, donde se dice que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la coronilla, o sea, hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. O en el capítulo 1 de la epístola a los Romanos, desde el versículo 18 en adelante, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la maldad, con injusticia la verdad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos o razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y tal vez en el capítulo 23 de Mateo también, donde se dice hipócritas, sepulcros blanqueados, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, serpientes, engendros de víboras, etc. En cuanto a la iglesia de hoy, la mejor fotografía la tenemos en la iglesia de la Odisea de Apocalipsis 3. Lean todos esos capítulos que les he citado. Pero no se me vengan abajo ante tan desolador panorama. Ellos ya han perdido y lo saben, por eso corren desenfrenados pisando el acelerador de su plan globalista para tratar de consumar lo que ya se les vino abajo. Yo por doquier no puedo dejar de ver la horca de Amán funcionando sin tregua. Lean el corto libro de Esther en el que el malvado Amán acabó siendo ahorcado en la horca que él levantó para deshacerse de Mardoqueo y de su pueblo justo. Y muchas de las cosas, ustedes fijan en muchas noticias, ellos tratan de hacer algo mal y luego se les vuelve contra ellos, ¿no? Esa es la horca de Amán funcionando, que yo digo, o el boomerang que se voltea y les golpea en la nuca, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo asignado a misterio, esto es ya lo positivo, ¿no? ¿Por qué se le está viniendo abajo? Porque el tiempo asignado a Misterio Babilonia, es decir, al globalismo, es decir, al sistema de gobierno mundial al margen de Cristo, se terminó. El tiempo profético asignado se les terminó y estamos asistiendo al traspaso de poder a los santos del Altísimo. Y eso a pesar de que tantos cristianos cegados por las artes de estos brujos se nieguen a aceptar lo que Daniel dejó muy claro. De hecho, si ustedes ven los sistemas políticos, por ejemplo, ahora recientemente en Irlanda y en todos sitios están, la gente ahora mismo tiene unos gobernantes en muchos sitios que no representan al pueblo. Todos están en contra de ellos en Alemania, en Rumanía, en España, en tantos sitios. Por ejemplo, los gobernantes aquí en España, Pedro Sánchez sale, no puede ir a ningún sitio porque lo abuchean, lo insultan, lo defenestran. En cambio va al Vice Pérez o va el de Vox, el líder de Vox, y lo abrazan, lo paran, lo saludan. Pero aquí no, la gente, por ejemplo, ahora en Irlanda han votado también a una mujer que está en contra de todas las políticas de la Unión Europea, de la OTAN y de todo eso. La gente, digamos que está sometida a unos gobiernos que les han engañado, como ocurrió con Keir Starmer en Inglaterra, que en pocos meses la gente se ha vuelto totalmente en su contra, y eso que ganó con una mayoría absoluta muy clara. Bueno, repito, y eso a pesar de que tantos cristianos cegados por las artes de estos brujos se nieguen a aceptar lo que Daniel dejó muy claro, a saber que la piedra no cortada con manos golpea a los pies de hierro y barro, y a continuación el reino de la piedra se extiende gradualmente, nación tras nación, hasta que la gloria del Señor llena toda la tierra como las aguas cubren el mar.
ver Daniel 2, 34, 45. En Apocalipsis lo máximo que vemos es un monstruo, un dragón con 7 cabezas, no un anticristo con una sola cabeza gobernando todo el orbe. Sin embargo, la gente, en lugar de creer las escrituras, creen a esa falsa interpretación de las escrituras, ¿no? El anticristo los ha habido siempre y no sé si habrá una edición nueva en este final. Sí que va a venir una tribulación especial, probablemente, pero no van a ser capaces de gobernar todo bajo una única mano. Eso no es lo que dicen las escrituras. Sí, esas naciones reconocerán al fin que Dios tiene derecho a gobernar su creación y a que se apliquen sus leyes, porque Él ha creado el mundo, por lo tanto sus leyes, Él tiene derecho a que sean aplicadas. Reconocerán que la soberanía no está en el pueblo, porque solo Dios es soberano. Eso sí, delega autoridad bajo Él a los hombres, que tienen una responsabilidad conforme a la autoridad que se les delega. Reconocerán que las constituciones de las naciones deben estar sometidas a la constitución del reino, la palabra de Dios, especialmente a las bases de la constitución del reino que tenemos en Mateos capítulos del 5 al 17, en las bienaventuranzas y demás. No viene ningún anticristo, aunque ya hemos tenido muchos desde los tiempos en que el apóstol Juan decía que ya estaban en la tierra, ya lo decía Juan, que ya estaban en la tierra, primera de Juan 2:18. El mismo Juan en Apocalipsis, todo lo más que alcanza a ver es un dragón con 7 cabezas, no de una sola. Esa serpiente antigua lleva 6.000 años gobernando, no es que vaya a gobernar ahora, y en esos años todo lo que ha podido conseguir es un monstruo con 7 cabezas. Por tanto, recordar una vez más que lo que viene es el reino de los santos, no el del anticristo, y que el Señor Jesús nos dijo muy claramente que cuando viéramos que lo que nos rodea fuera como una fotocopia de los tiempos de Sodoma, Gomorra y de los tiempos de Noé, nos levantáramos e irguiéramos nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca a la puerta. No es tiempo de estar apocados, sino de erguir las cabezas. Como dice, los poderosos parecen muy gigantes, pero es solo porque se les contempla de rodillas. Así acaba la editorial de don César Vidal todos los días. El Salmo 2 es una muy buena corroboración y broche de todo lo que hemos antedicho. El rey se titula El reino del ungido del Señor, Salmo 2. Ya saben que esos títulos, ese del reino del ungido del Señor, no es bíblico, son añadidos, ¿no? Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes conspiran juntamente contra Yahvé y contra su ungido. Diciendo, ¿qué es lo que tenemos ahora? Los gobernantes levantándose contra todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, contra todo lo que es bíblico, contra todo lo que es cristiano, contra todo eso, ellos van contra todo eso. Y dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros su yugo. Pero miren lo que dice a continuación, el que mora en los cielos se reirá, Yahvé se burlará de ellos, ya lo está haciendo, empezando a hacer. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión. A mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es decir, Sión con acento, que es el monte Hermón, la nueva Jerusalén, no el monte Zion con Z o Sion sin acento, que es el monte del templo, el monte donde habitó David, ¿no? Hay muchos cristianos que no saben eso, que hay dos Sion, la Sion con acento, que es el monte Hermón, y la Sion sin acento, que es el monte de Jerusalén, donde está el templo. Tampoco saben ni siquiera que hay dos Jerusalénes, porque Jerusalén es un dual, es decir, quiere decir dos Jerusalénes, y como los profetas no diferenciaban la antigua Jerusalén o vieja Jerusalén de la nueva Jerusalén, pues tenemos que recurrir a los textos del Nuevo Testamento para saber las profecías a cuál de las dos se están refiriendo. Las que son normalmente de talante negativo con Jerusalén se refieren a la vieja Jerusalén, que es Agar, y Ismael son los que la siguen, y son ismaelitas.
y las profecías que son de tipo positivo se refieren normalmente o en su totalidad casi a la nueva Jerusalén, que es los vencedores, ¿no? La conforman los vencedores. Es una Jerusalén espiritual, mística, formada por Cristo y sus vencedores. Continúa el versículo 7. Yo publicaré el decreto. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Es cuando fue engendrado Jesús en la resurrección. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, etc. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con cetro de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed sensatos. Se dirige Señor, así el Señor en su palabra, les dice, sed sensatos, les exhorta, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Yahvé con temor y alegraos con temblor. Estos se ríen de eso. Rendid pleitesía al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Es tremendo, ¿no? Ya mucha gente, no solo creyentes, se han dado cuenta que estos gobernantes de hoy en día, sobre todo las grandes potencias, son todos satanistas que sirven al diablo. Bien, mis queridos amigos, hermanos, sean bendecidos. Así termina ese artículo. Y bueno, para la próxima vez que veamos este libro de Finisterre, veremos otro artículo que se titula Sentarse solo a los pies de Jesús y no suavizar el Evangelio. Y ven la foto de el recientemente fallecido John MacArthur, que dice, nunca suavice el Evangelio. Si la verdad ofende, entonces deje que ofenda. La gente ha estado viviendo toda su vida ofendiendo a Dios. Deje que se ofendan por un momento. Así que ya se ven. Tenemos que ser valientes y no suavizar el Evangelio, ¿no? Aunque nos persigan. Pero claro, eso trae persecución y por eso muchos se arredran, ¿no? Bueno, pues sin más, como siempre, orar para que el Señor nos dé discernimiento, para que sepamos por quienes estamos siendo gobernados y para que estemos al margen de Misterio Babilonia. El que les habla no vota porque piensa que votar es corroborar el sistema, es de alguna forma coparticipar con este sistema. La última vez que yo estaba, tal como estaban las cosas, a uno le dan ganas de votar por alguno de estos partidos como el de Se acabó la fiesta o Vox o algunas cosas así, ¿no? Pero yo le pregunté al Señor, me dijo, tú no perteneces a Babilonia, así que no tienes que estar metido en el sistema. Deja que nosotros nuestro papel es predicar el reino del Señor y dejar que los ángeles y el Señor tumben Misterio Babilonia. Él lo va a hacer, usando precisamente a los ángeles, incluso a los incrédulos, como son los nuevos reyes del Oriente, Rusia y China, que ya lo están haciendo desde hace mucho tiempo. Ya lo están haciendo así a Misterio Babilonia desde hace mucho tiempo. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Que China iba a ser defensora del libre comercio y que la otra comunista Rusia y atea pues iba a ser defensora del cristianismo y de los valores cristianos, pero eso es lo que tenemos ahora, las cosas invertidas. Bueno, que el Señor nos dé salud maravillosa de tabernáculos a todos y les emplazo entonces hasta el viernes Dios mediante y hasta entonces como siempre, pásenlo bien.